El sacramento de la Eucaristía es, por así decir, todo. Es la fuente y es el culmen, como dice Lumen Gentium, de todo. Es verdad que con el sacramento de la Eucaristía, las personas que se incorporan a la Iglesia finalizamos lo que se suele llamar como los sacramentos de iniciación cristiana. Pero hay un gran peligro y es el de pensar que con ese sacramento, al finalizar la iniciación cristiana, se ha acabado todo. Y no es así, todo lo contrario, con este sacramento empieza todo. Una vez nos hemos incorporado a la Iglesia a través del bautismo, una vez nos hemos reafirmado en ese compromiso que significa ser bautizado a través del sacramento de la confirmación, viene el culmen, la fuente de todo, que es el sacramento de la Eucaristía, que es ese sacramento donde Jesucristo se hace verdaderamente presente bajo las especies eucarísticas del pan y del vino. Es ese alimento espiritual que necesita el cristiano para poder seguir con esa misión de la que hablábamos al hablar del bautismo como incorporación, al hablar de la confirmación como reafirmación y como un empuje, un compromiso ya con el uso de razón para poder anunciar el Evangelio, para poder ser mejor cristiano. Toda esa fuerza, todo ese empuje nos lo da la Eucaristía. Con la Eucaristía no acaba la iniciación cristiana, con la Eucaristía empieza todo. Con la Eucaristía nos hacemos verdaderamente cristianos. Sin Eucaristía es muy difícil mantener la vida cristiana. La Eucaristía, por así decir, lo es todo. Todos los demás sacramentos, de alguna manera, tienen su base en la Eucaristía, tienen su fuente en la Eucaristía. Y la Eucaristía, que la podemos tratar desde muchos prismas, desde muchos puntos de vista, evidentemente el principal es desde el punto de vista espiritual, como no puede ser de otra manera, pero la Eucaristía también, como sacramento, tiene un componente jurídico, porque todo en la Iglesia, como sociedad perfecta que es, porque no debemos olvidar que la Iglesia sí que es verdad, que el Concilio Vaticano II la ha denominado pueblo de Dios, pero también la ha denominado sociedad, una sociedad perfecta. Pues en esa sociedad perfecta, podemos hablar de esa sociedad perfecta porque existe la Eucaristía. Y porque la Eucaristía, y todos sabemos, y podríamos poner ahora el típico ejemplo de aquellas personas que se han divorciado, estaban casadas por la Iglesia, se han divorciado, se han vuelto a casar con otra persona y no pueden comulgar, y existen todas esas dificultades que al final tienen unas consecuencias jurídicas en la vida de las personas. ¿Quién puede? ¿Quién no puede comulgar? Por ejemplo, una persona que no tiene la debida preparación, que no ha hecho la primera comunión, pues no puede comulgar. Esto es una norma. Una persona, como decía antes, que estaba casada por la Iglesia, que se ha divorciado, que se ha casado por lo civil y todavía no tiene la nudidad y no puede volverse a casar por la Iglesia, esa persona técnicamente tampoco podría comulgar. Eso no es una excomunión, eso no es una condena, eso es un hacer o darle más valor a la Eucaristía, es decir, ser conscientes de lo que hacemos cuando comulgamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Hay que discernir, hay que saber lo que se está haciendo cuando uno se acerca al altar a recibir el cuerpo de Cristo. Y por tanto, eso también, como decía antes, tiene esas consecuencias jurídicas que no vamos a llevar al extremo. No es lo más importante, evidentemente, pero tiene su valor, tiene su importancia. Necesitamos que en la Iglesia haya un cierto orden, una cierta conciencia, un saber que ir a comulgar no es un acto más, como santiguarse con un poco de agua bendita cuando se entra en una iglesia, que está muy bien. Ir a comulgar no es, pues, pararse ante una imagen de un santo y rezar una oración. Ir a comulgar es ir a estar en plenitud con la Iglesia. Es ir a estar en un estado, podríamos decir, casi de perfección, aunque ya sabemos que en este mundo y en esta vida no lo vamos a conseguir. Luego, para eso necesitamos tener una conciencia limpia, un vivir
de acuerdo con lo que la Iglesia nos pide. La Eucaristía lo es todo.